Bendiciones con la paz de Jesús. Bienvenido sea a nuestro seminario bíblico por el Telegram. Hoy miércoles 12 de julio del 2023. Un tiempo especial en el cual oramos, en el cual también escudriñamos la santa palabra de Dios. Bien, vamos a iniciar ese tiempo y quiero pedir a nuestra hermana Elsa para que pueda eh, dar sus palabras iniciales de oración. Mi hermana Elsa, que el Señor le bendiga en esta noche. Adelante con sus palabras de oración. Amén. Hermana Elsa, bueno, hermana Zuli, ¿puede por favor orar para empezar ese tiempo? Adelante, hermana Zuli. Muy buenas noches, amados hermanos que están en el audio. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, te alabamos, te adoramos en esta noche, agradeciéndote por todo lo que tú has hecho en este tiempo. Gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por bendecirnos con los alimentos diarios, con los elementos principales como el agua y el aire. Aún las hojas de los árboles no se mueven si no es por tu poder, Señor. Te damos las gracias y a la vez te pedimos perdón por cada error, por cada falta que hemos cometido delante de tus ojos. Te rogamos, Señor, que tú puedas guiar a tu sierva para esta enseñanza en esta noche. Y ayúdanos a nosotros a poderla entender y atesorar en nuestro corazón y poderla practicar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, hermana Zuli. Amén, hermana Cecilia. Amén. Un tiempo especial en esta reunión de oración. Los días miércoles estamos también intercediendo, estamos orando en el nombre de Jesús también por las vidas. Y Dios derrame también su paz, su verdad sobre ustedes. Quiero, antes de que nuestra hermana Avilene, quien nos va a dar el estudio bíblico de hoy, vamos a abrir la Biblia para poder lecturarla. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmos 54. Salmos 54, vamos a lecturar la Biblia, la palabra de Dios. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de ti. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Qué importante este Salmo 54. El versículo 4 es el versículo central. He aquí, Dios es el que me ayuda. Amén. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor, Dios es el que me ayuda. ¿Cuántos pueden memorizar este versículo 4? He aquí, Dios es Amén. el que me ayuda. Amén. A ver, diga conmigo, Dios es el que me ayuda. Amén. Dios es el que Dios, me ayuda. Dios es el que me ayuda. amén, hermano Manuel. Amén. También le saludo con la paz de Jesús. A usted, hermano Manuel. Bendiciones para usted. Dios es el que me ayuda. Cuando usted atraviese momentos de dificultades, momentos difíciles, situaciones complicadas, de escasez, de tribulación, de lucha, siempre haga hincapié y memorice, tome en cuenta ese Salmo 54, el versículo 4, este texto poderoso. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Amén. Eh, Trabajamos,
de una forma dependemos de otros. El que trabaja en una empresa depende del jefe. El que trabaja en un puesto de abarrotes, ¿de qué depende? ¿De quiénes depende? De quienes le van a comprar, los clientes. Un taxista que maneja depende de que hayan pasajeros. Amén. Entonces todo es como una cadena de dependencia. Quienes tienen un negocio independiente trabajan, pues por supuesto que dependen de clientes que van a ir a comprarle un producto, a poder de repente, o se trabaja reparando algunos objetos, pero por sobre todas las cosas, Dios es el que nos ayuda. Y Él está con los que sostienen mi vida. Él está con los que están con nosotros, nos sostienen, nos ayudan también, nos bendicen eh, en la parte del trabajo. Pero Dios es nuestro ayudador. Amén. Muy bien. Quiero invitar a nuestra hermana Avilene, que nos ha preparado un estudio interesante relacionado al tema de la oración. Y espero que sea de edificación. Prestemos atención, tenga ahí su Biblia, tenga un cuaderno a la mano, un lapicero, un bolígrafo, para que tome apuntes y después vamos a también tener un tiempo en el cual vamos a hacer preguntas, algún comentario en función del tema que nuestra hermana Vilene nos va a compartir. Hermana Vilene, adelante, bendiciones para usted, adelante, amén. Bendiciones a todos, hermanos. Eh, Voy a darles un tema sobre lo que es la oración, tipos de oración y qué es oración, conforme a la palabra de Dios. Pero primero que todo, unos conceptos básicos, ¿verdad? ¿Qué es oración? Si nosotros buscamos en cualquier lugar, ¿qué es oración? Es rogar, pedir y suplicar. Eso es oración. Le rogamos a Dios, le pedimos a Dios y le suplicamos a Dios. Cuando hacemos esto, estamos orando. Otro tipo de concepto sería invocar. ¿Qué es invocar? Hay varios significados de la palabra invocar, lo cual es llamar en solicitud de ayuda. En solicitud de ayuda. En hebreo, esta palabra traducida invocar al español significa llamar en voz alta o clamar. Invocar y orar se parecen, pero no es exactamente lo mismo. Una invocación es cuando clamamos en voz alta, ¿verdad? Entonces podemos orar y también podemos invocar, ¿verdad? Y en el griego, en el idioma del Nuevo Testamento, significa llamar a una persona por su nombre, con el prefijo in del latín, que es en, dentro y sobre, y vocare, que es llamar, ¿verdad? Es un clamor, llamar desde adentro, desde el interior, o sea, por encima de todas las cosas. Clamar a viva voz para ser ayudado es un clamor, es un grito, eso es una invocación, que puede ser acompañado de la oración, pero muchas veces oramos, mas no invocamos, no siempre. Ahora, hay otra palabra aquí que viene en la Biblia, a veces cuando leemos nuestra Biblia, la hemos leído, pero no entendemos lo que es conjuro. Esta palabra viene en la Biblia. ¿Qué es un conjuro? Primero me voy a estas palabras básicas para luego seguir con los textos. Un conjuro, su traducción o su significado es una invocación a un ser sobrenatural para que se manifieste. Eso es un conjuro. Es una fórmula, una manera de hablar para conseguir algo para que ese ser espiritual se manifieste. Es un conjuro que también va con la palabra invocación. Nosotros no utilizamos esta palabra, pero sí viene en la Biblia. Viene en la Biblia y cuando la leemos digo, bueno, ¿qué quisieron decir con invocación o qué quisieron decir con un conjuro? Esto es una palabra rara, pero un conjuro y a invocar van muy de la mano. Entonces, yo no sé si algún hermano me puede hacer el favor o también pues lo puedo hacer, ¿verdad? De leer lo que es Apocalipsis 20:12. Voy a ver si en este tiempo se puede exponer completo porque es bastante largo. Si algún hermano lo tiene, de favor leerlo o si alguien gusta. Es Apocalipsis 20:12. Bueno, voy a... ¿Alguien lo tiene? Amén. Bueno. Amén.
Sí, hermana. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gracias, hermana. Bueno, aquí dice que es en Apocalipsis, cuando es el fin de todas las cosas. Dice que allá en el cielo hay libros, no dice que hay un libro, hay libros. Y que había uno que es el libro de la vida, el cual fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hay muchos libros, hay muchos libros. Sin embargo, vemos el libro de la vida. Cuando Job hablaba, hay un texto en la palabra de Dios donde dice que Job le dijo, en tu libro estaban escritas mis partes, como yo fui formado. Algo así dice la palabra. Entonces, hay varios libros. Bueno, esto que tiene que ver con la oración. También está lo que es en Lucas 18:14. Miren, habla del juez injusto. Vamos a ver si esa es el que prepare Lucas 18:14. Permítanme, a ver si es este. Un momento, hermanos. ¿Es el juez injusto? Un momento. Juez. Ok. Es la parábola del juez injusto, hermanos. El que dice en Lucas 18:14, dice, Sí, pero os digo que este descendió a su casa justificado. A eso ahí está en el 14, pero esto habla de la palabra de la viuda y el juez injusto, claro. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso yo no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? gracias, hermana. Sí, de hecho es el capítulo 18, pero va desde el 12 en adelante. Gracias por leerlo, hermana. Sí, aquí vemos que el Señor habla de un juez que es injusto, ¿verdad? Y el Señor está diciendo en el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche, se tardará en responderles? Es un juez. Dios está hablando de un juez que vemos en Apocalipsis que hay muchos libros. Entonces, la petición de esta viuda era una solicitud ante un juez. Entonces, cuando nosotros estamos orando, no solo son palabras, estamos haciendo una solicitud a Dios, porque Dios tiene allá en el cielo, ¿verdad? Tiene libros, Él es un juez. Ya vemos lo del tribunal de Cristo y que hay muchas cosas allá que nosotros no conocemos, los 24 ancianos, muchas cosas, pero aquí está mostrándolo como un juez injusto. Dijo que un juez, este juez siendo injusto, le respondió a esta mujer. Cuanto más el Señor nos va a responder a nosotros. Entonces, una oración es una solicitud ante un juez, ante nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, es una solicitud. Entonces lo tenemos que ver como lo que es, no solamente rogar, estamos ante un juez, estamos ante el Señor. ¿Y qué hace un juez? Nos dice sí, nos dice no, ¿verdad? Pero ella pidió, estuvo muy terca, ella dijo, me tiene que contestar. Y le fue fastidioso, fue muy fastidiosa esta mujer. Y le contestó, diciendo, si ustedes son persistentes en la oración, mi Padre va a contestar. Él es mejor, este juez era injusto, pero el Padre es un juez justo, ¿verdad? Pero Él es juez. Entonces vamos ante un juez, ya sea para interceder por otra persona, para interceder por nosotros mismos o para pedir muchas cosas, pero vamos ante un juez que es el Señor. Así también es el Señor. Bueno, aquí voy a lo que es Mateo 14:30. Lo voy a buscar yo, a ver si lo puedo encontrar rápido. Mateo 14:30. Bueno, aquí vamos, habla sobre Pedro cuando caminó sobre el agua. Bueno, desde el 28, 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
fue cuando vio al Señor sobre las aguas. Si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti. 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, aquí es el 30, es lo importante, está en el 30, cuando él dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto no es una oración. Pedro no estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba haciendo una invocación. Estaba llamando al Señor, lo cual también es válido. Muchas veces no tenemos tiempo de orar, estamos en una situación difícil. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que clamemos a Él. Le llamemos por su nombre, Señor, sálvanos. No nada más es orar. Y el Señor inmediatamente no dejó que él se hundiera. Le dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero él no dejó que se hundiera. ¿Qué tipo de oración era esa? No era una larga oración, era una invocación. Sálvame, fue todo lo que él dijo. Bueno, hay más textos. Aquí también está, este texto es muy conocido. Vamos a leer 1 Timoteo 2:1. No sé si alguien gusta leerlo. O si alguien lo tenga, o si gusta lo puedo leer yo, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Primero de Timoteo 2:1. Yo lo tengo. 2:1. Sí, hermana. Bueno, dice así. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sí, amén. 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 Gracias, Y hermana. Gracias. Bueno. Si quiere, sígale, hermana, como guste, también. ¿Le iba a seguir? Decía, sí, también, pero yo decía que en el libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice, orad también, orad, cuando habla de que orad sin cesar, dice, orad por hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos confirmará, y nos librará del mal. Eso es en Tesalonicenses. Eso es en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque en el capítulo 3 habla de la oración. Dice, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por todos nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Bendito el nombre del Señor. Amén. Muy buena aportación, hermana. Gracias. Sí, de hecho es una solicitud. Si nosotros lo vemos como una solicitud, las cosas cambian. Si vemos que Dios está en el cielo y que cuando oramos hacemos una solicitud a Dios, que está en el cielo, que está en un trono y que Él es un juez. Digo, oren por mí, ¿verdad? Oren por mí para que yo pueda hablar la palabra. Oren por mí. Háganle a Dios, Señor, una petición especial. Gracias, hermana. Sí, eso también es muy importante. Bueno, el que yo estaba leyendo, porque pues yo creo que no me queda mucho tiempo, donde dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Hay oración de rogativas, hay oraciones de peticiones, hay oraciones de acción de gracias. No todas las oraciones son de rogativas. A veces las oraciones de acciones de gracias, que incluimos música y alabanza. Esa es una oración. Pero no todas las oraciones son para pedir cosas, por todos los hombres, ¿verdad? Bueno, yo aquí voy a leer también, porque no sé cuánto tiempo me quede, Hechos 19:13. Hechos 19:13. Bueno, aquí habla desde el 11, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Ezeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Y el hombre en quien está el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí vemos unas palabras un poco extrañas para nosotros. Dice que eran exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus, diciendo, os conjuro por Jesús. Bueno, ahorita al principio yo he explicado, ¿verdad?, qué significaba un conjuro. Porque leemos esto y digo, bueno, es una palabra que no usamos nosotros los cristianos, pero es invocación. Ellos lo usan para invocar a un espíritu, invocar a alguien. ¿Qué dijeron? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Usaron el nombre de Jesús. Cuando nosotros usamos el nombre de Jesús para una oración, digámoslo, por algún enfermo, para echar un demonio, estamos haciendo una invocación. Para echar un demonio no se usa una oración. No podemos orar para echar un demonio. Tenemos que hacer una invocación para echar un demonio. Y ellos lo sabían. El problema es que ellos no tenían el respaldo del Señor. Pero el Señor muchas veces lo hizo, ¿verdad? Que cuando el Señor echó demonios, el Señor, hermanos, Él no oró, Él no se puso de rodillas frente a los demonios y se puso a orar. O ruego que salgan fuera de este cuerpo. No, el Señor dijo, sal de él, cállate y sal de él, le decía al espíritu mudo o al que tenía ataques. Él no estaba orando, estaba haciendo una invocación. Entonces, ¿era correcto hacer una invocación? Sí, pero ellos eran los que no estaban bien. A ellos no les reconocieron la autoridad. Por una persona enferma y por una persona con espíritus malos no se ora. Se hace una invocación, se corre ese espíritu inmundo, pero no se usa la oración. La oración es aparte. Cuando vamos ante un problema de esta magnitud, no usamos la oración. Usamos una invocación, ¿sí? Para poder echar fuera ese espíritu malo. Bueno, aquí hay otros textos, no sé si me alcanza el tiempo. Tengo muchos textos, hermanos. Por ejemplo, Mateo 17, 21. No sé si alguien gusta leerlo. Es 17, 21, pero en el 20. De hecho, puede ser desde el 20. A ver, hermanos, es más atrás. Va desde el 10 y desde el 15. ¿Alguien gusta leerlo o yo lo leo rápido, verdad? ¿Alguien lo tiene? Si no lo leo yo. Sí, amén. Mateo Desde el 15. 17, del 20 17, en adelante. no, del 15, Del hermana, 20, por favor, porque sí, si no, no se va a entender de qué se trata. del Sí, 15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. así está ahí, hermana, muchas gracias. Bueno, aquí vemos. De hecho, Jesús dio una enseñanza, una orden. Pidan, llamen, busquen. A todo el que pida se le dará, al que llame se le abrirá, al que busque encontrará. ¿Sí o no? Bendito sea el Sí, nombre del amén. Señor. Amén, así es. De hecho, eso también es una parte de la palabra muy interesante. Gracias, hermana, por ese aporte y es cierto, tenemos que orar. Y porque si no pedimos, si no abrimos nuestros labios, o sea, no estamos haciendo ante Dios ninguna petición, ninguna solicitud ante el Señor. El Señor está en un trono, ¿verdad? Esperando nuestra oración. Él está en un trono. Entonces nosotros solicitamos y le pedimos. Y muchas gracias, hermana, por eso. Bueno, voy rápido aquí a ver si, por favor, pastor, si me paso o el tiempo me avisa, por favor. Bueno, aquí está diciendo que les faltaba fe, pero los discípulos ya tenían preparación, ya sabían, el Señor ya les había enseñado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que no tenían fe y que ese tipo de género no sale sino con oración y ayuno. No solamente la oración puede haber una invocación en la oración o solamente una oración o podemos mezclarla con ayuno. Y con ayuno es más fuerte. El Señor usó esto para una preparación ministerial. Vemos que cuando Él fue al desierto, Él ayunó
40 días y 40 noches para una preparación ministerial. Entonces, cuando se trata de echar demonios, pues es importante la oración junto con el ayuno, porque esto va a romper las ligaduras. Hay cierto género que sale con oración y ayuno. La oración se puede mezclar con diferentes cosas, aparte de la fe, que a ellos les faltaba fe, pero tenía que haber ayuno. Por eso les dijo, gente de poca fe, dice, por vuestra poca fe, porque es cierto, os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Les faltaba fe? Tenían una oración sin fe. ¿De qué sirve una oración sin fe? No sirve de nada. No le hicieron nada. A esta persona no pudieron echarle fe al demonio porque oración sin fe no sirve de nada. Pero les faltaba ayuno. Entonces es una preparación completa para hacer este tipo de trabajo ministerial o este tipo de liberación, lo que es liberar a personas que tienen espíritus malos. Y sí, lo que dice nuestra hermana es cierto, esto está en la palabra, lo que dice nuestra hermana, y gracias por recordarlo. No sé si alcance a hablar sobre eso porque tengo muchos textos, hermanos, muchos. Bueno, también vamos a ver, por ejemplo, Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 es muy conocido, pero es muy bonito cuando entendemos el nombre del Señor. Si gustan lo leo yo para que, pues es un poco rápido. Dice, bueno, vamos desde el 9, Filipenses 2, 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí, este texto es muy conocido, dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otro título. No hay nadie que tenga un nombre mejor que este. No hay nadie. No existe un título que tenga más poder que este nombre. En el nombre de Jesús. Ahora dice Colosenses 3:17. A ver, lo voy a buscar también yo, hermanos, para irme un poquito rápido. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Fíjese qué interesante, todo lo que hacéis es todo, sea de palabra cuando vamos a hablar, o sea de hecho lo que vamos a hacer, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, ¿a quién le vamos a dar gracias? Al Padre. Padre, te doy gracias por medio de Jesucristo. Él dice que todo lo que hagamos, todo es en el nombre de Jesucristo. Entonces, a veces estamos orando, ¿verdad? Estamos orando, pero todo. A veces una frase que decimos nosotros es como si fuera una oración. Es como decir en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? El maligno no me vencerá, ¿verdad? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo ya estoy orando, hermanos. Yo ya estoy orando. Usé el nombre de Jesucristo, que es el nombre, sobre todo nombre, el título más alto, por el cual nosotros vamos a ser salvos. Por la que toda rodilla se va a doblar, es ese nombre, no hay otro. Usamos otro nombre, no importa, no es válido. Ante ese nombre se van a someter los demonios y ante ese nombre, cualquier cosa que digamos va a ser oración. ¿Cómo oramos oración? Para eso están los salmos, para eso está la palabra. ¿La podemos orar la palabra. Escrito está, dijo el Señor, y es muy poderoso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en Mateo 14:23. No sé si alguien gusta leerlo. A ver, Mateo 14:23. A ver si es desde ahí, hermanos. El 22 y 23. Bueno, si gustan lo puedo leer yo para irnos rápido. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice que estaba allí solo. O el Señor oraba solo. Dice que llegó la noche y él se fue al monte a orar. Allí no había gente, estaba solo. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? En soledad, estando solos. Nuestra oración no es pública, debe ser solitaria. Y muchas veces, no sé, pero esto de orar a Dios puede ser en el patio de nuestra casa, en un lugar donde nadie nos moleste. Es la mejor oración que podemos hacer. Por eso muchas personas oran de noche. El Señor estaba orando de noche. De noche es cuando él oraba. ¿Por qué lo hacía? No sabemos. Tenía tiempo, no sé. Hay quienes dicen que esa hora es muy especial para el Señor.
Pero en la noche, Jesucristo oraba de noche, día y noche, y él se apartaba a orar al monte. Así tendríamos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Bueno, él nos puso el ejemplo. Bueno, hay muchos más textos. Lucas, vamos a ver. Lucas 22:45. Eso era solo para enfatizar que Jesucristo oraba en la noche y oraba solo. Él su oración, él se apartaba hasta de sus discípulos para orar. Oraba solo, hermanos. Les dije a Lucas 22. A ver, 22. 45, de hecho es el 44. Es cuando Jesucristo estaba en agonía, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, porque él estaba orando solo, ¿verdad? Los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué razón? ¿Qué dijo el Señor? Oren para que no entren en tentación. ¿Por qué están durmiendo? Hay otro texto en la palabra donde dicen que ni siquiera una hora pudieron velar con él. No sé si alcanza a incluirlo, pero dice que ni siquiera una hora. Pero él estaba orando, oraba tan intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, pero él estaba aparte. Él tenía su tiempo de oración privada. Cuando él vino a sus discípulos, a ellos los halló durmiendo y le dio tristeza, porque podían caer en tentación. Ni una hora, en otra palabra dice, ni una hora habían logrado orar con él. Nada, o sea, el Señor como qué triste, ¿no? Qué triste. No están preparados para lo que viene. Porque sí, ciertamente cuando lo que le pasó a nuestro Señor, hubo quien cayó en tentación, sí hubo quien. Cayeron en la tentación por no haber orado. No sé si estoy bien de tiempo, pastor, o hasta ahí está bien. ¿Cómo voy de tiempo? Siga, hermana Milene, siga, continúe todavía para que pueda terminar su estudio. Adelante, continúe. Amén. Poco largo. Ahorita yo no me voy a extender ya mucho porque está muy largo. En Marcos 5:7. A ver si es desde el 7, hermanos. No, esto está hablando de el Gadareno. Está hablando del Gadareno, pero yo me voy a enfocar en lo que yo considero importante para no alargar más el tiempo. Dice que el Gadareno, dice el 5, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dice que clamó a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos la segunda, otra vez esta palabra, te conjuro. Pues ya tiene mucho que ver también la versión de nuestra Biblia. Porque le decía, ¿qué le decía el Señor? Sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, el Señor no estaba usando la oración para sacarlo, estaba el Señor hablándole claramente. No estaba orando por un demonio, no estaba orando por una persona endemoniada. El Señor nos enseñó cómo hacerlo, y eso es directo. Esto no se hace con oración nada más. La oración es primero y luego se va a lo que se va, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, te conjuro por Dios. Hasta ellos sabían esto, metieron a Dios como que, mira, voy a meter al Señor, no me atormentes. Porque el demonio sabía estas cosas, te conjuro por Dios. Estaba clamando a Dios, o sea, por Dios que no me atormentes. Y vemos lo que pasó más abajo, si sabemos la historia del Gadareno, dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Era en el 10. Bueno, no vamos a ver la historia del Gadareno completa porque no es el tema, pero las palabras que este demonio utilizó para hablarle al Señor, y cómo el Señor, ¿qué le decía? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Vemos lo importante que era la oración, ya vimos el ayuno, la invocación, y que algunas veces en la Biblia se usó esta palabra, conjuración. No la usaban cualquiera, lo usó un demonio y lo usaban unos exorcistas ambulantes. Era su manera de invocar. Cuando escuchamos esta palabra es como una invocación. Era un clamor a voz alta. No es un clamor así quedito, que apenas escuchamos, ay, Señor, sálvame. No, es un clamor con toda nuestra voz. Es una invocación. Si no sabemos clamar con toda nuestra voz, no invocamos al Señor. Para invocarlo tenemos que gritarlo, que todos nos escuchen. Eso es invocar al Señor, ¿verdad? Eso es una invocación, y muchas veces no invocamos, nada más oramos. Invocar es para una ayuda inmediata. Es inmediato aquello. Mire, en Génesis 18, 23 al 33.
Vamos a ver, es un poco largo. Bueno, aquí hablamos de la intercesión de Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor se acercó, y cuando dice el 17, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, aquí está hablando, estoy salteando varios textos por causa del tiempo. Bueno, entonces dice el 21, y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces dice que el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le llamó juez, porque Dios es juez. Estamos ante un juez cuando oramos. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar por amor a ellos. Bueno, aquí estamos habiendo una conversación, pero ¿qué dijo el Señor? Él mismo dijo desde, Jehová dijo en el 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, está hablando de una intercesión planeada por Dios. Dios sabía quién era Abraham. Dios escogió a Abraham. Y Dios, hay un texto en la palabra que dice que no hará nada Jehová el Señor sin antes haberlo dicho a sus profetas. Bueno, según la versión de la Biblia, sin haberlo revelado a sus profetas. Entonces, el Señor muchas veces, la intercesión a veces no viene de nosotros. Nosotros no somos los que a veces intercedemos por nuestro deseo y nuestra voluntad, pero otras veces es Dios quien nos dice, intercede por tal persona. Él sabía y dijo, voy a contarle esto a Abraham. Él fue y le dijo a Abraham lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió. Esta es una oración de intercesión. Una plática, le estaba diciendo, lejos esté de ti, Señor. Lejos hacer esto, ¿no? Lejos esté de ti, es una intercesión. Es un tipo de oración espectacular porque no está basada en Abraham. No fue Abraham quien inició esto, fue Dios. Es muy diferente cuando Dios muchas veces, Él nos pone en nuestro corazón por quién tenemos que interceder. Él nos pone de muchas maneras, intercede por tal persona. Él lo hace. Qué maravillosa es la oración y cómo Él estuvo intercediendo. Pero Él no estaba en su carne cuando intercedió, Él estaba en el Espíritu. Y Dios a sus hijos les dice lo que va a hacer para que intercedan. Cuando Dios nos dice, mira, voy a castigar, voy a hacer esto y lo otro, Dios tiene maneras de hablarlos. ¿Y qué hace? ¿Para qué lo hace? Para que intercedamos por las personas que están enfermas, que están en pecado. Dios tiene sus maneras de hablar, así como lo hizo con Abraham, lo puede hacer con nosotros. Pero es Dios quien inicia la intercesión. Él escoge a quién le va a decir. Él escoge quién va a orar, Él escoge. Nosotros lo podemos hacer, pero esto es una intercesión muy especial en la Biblia. Y es algo maravilloso. También vemos en Éxodo 17, 9 al 12, bueno, no sé si lo puedo leer, donde habla de Moisés cuando estaban peleando contra Amalek y él subía sus manos. Cuando Moisés subía las manos, prevalecía Israel. Cuando las bajaba, Amalek. ¿Verdad? Eso también, bueno, no lo voy a leer por el tiempo, pero es muy importante porque él levantaba sus manos. ¿Qué tan importante era la autoridad que Moisés tenía en sus manos? Nosotros tenemos autoridad en las manos. Moisés tenía el Señor, tenía el Espíritu de Dios. Moisés era un profeta, un hombre de Dios, pero él tenía poder en sus manos y nosotros tenemos poder en las manos, porque por medio de nuestras manos los enfermos pueden sanar. ¿Hay poder en las manos? Sí lo hay. ¿Por qué Moisés levantaba sus manos? Porque Moisés sabía esto. Moisés sabía. Y esto está en Éxodo 17, 9 al 12. Moisés sabía esto, que en nuestras manos Dios ha depositado autoridad, ¿verdad? Pero yo me voy a ir hasta el 11, dice, y sucedía que cuando, de Éxodo 17, 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué tenían que ver las manos de Moisés? ¿Que acaso no era suficiente una oración? ¿Que no era suficiente solo una intercesión? Con eso hubiera bastado, ¿no? Pero qué poder tenían las manos de Moisés, que había en ese hombre de Dios, que cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía. Porque nuestras manos tienen autoridad. Y si no las sabemos usar, porque Moisés las sabía usar, él era un hombre de Dios, él las sabía usar sus manos para orar.
tenemos que saber usar las manos, porque con esas manos en Dios vamos a sanar enfermos y vamos a prevalecer. Si sabemos estos secretos de oración, como Moisés los conocía. Y si no los conocemos, pues allí está Moisés, el gran hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, creo que hay mucho más que hablar, hay mucho más, pero yo creo que a lo mejor, no sé si ya me excedí de tiempo, pastor, o si, no sé si algún otro hermano pues guste hablar o comentar algo. Hay mucho más, tengo muchos más textos de qué hablar, sobre la confesión de los pecados, sobre personas que eran de oración, los leemos en la palabra, que si tenemos fe, lo que dijo nuestra hermana Ángela, ¿verdad? O sea, todo esto tan interesante. O si alguien gusta hacer un comentario. Amén, hermana Milene. Gracias por el tiempo por este estudio bíblico interesantísimo sobre la oración. En realidad, el tema de la oración es amplio y bueno, usted también lo puede compartir próximamente, las siguientes semanas, si por el factor tiempo, pues quedó en el tintero algunas cuestiones, pero algo que yo observo cuando uno desea hacer, o sea, en las liberaciones que Jesús hizo, por ejemplo, endemoniado ganadero, él no oró, él usó la autoridad y él sencillamente pues reprendió al espíritu en el nombre, ¿no? O sea, con el poder que él tenía y que estaba investido y este hombre fue liberado, pero Jesús no pronunció una oración. Esto es importante, ¿no? Que podamos también entender. En todos los casos es lo mismo. Eh, si notamos, hermana Vilene, eso es así. No sé, ¿qué piensan ustedes? Amén. Perdón, yo pienso que Jesús tenía el poder porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús tenía el poder porque mire ese vozarrón que tenía. Nosotros aquí para predicar la palabra necesitamos micrófonos. Y él hablaba desde una barca con ese vozarrón que tenía. Y él no necesitaba orar, sino que él tenía poder. Y hay que orarles a él porque él dijo, en mi nombre podrán echar fuera demonios. Y cuando nos dice en el libro de Mateo, que Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso Jesús decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía el poder. Bendito el nombre del Señor. Así es, hermana Cecilia. Amén. Amén. También creo que nuestra hermana Zuli nos quería comentar algo. Hermana Zuli. Sí, definitivamente, amados hermanos y hermanas, la autoridad es de Dios. Él tiene la autoridad, toda potestad para poder obrar conforme a su voluntad. Porque nosotros los seres humanos, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y nosotros solamente nos sometemos a su voluntad. Nosotros podemos clamar, invocar, podemos acercarnos, podemos buscar, podemos alzar el alma con todo nuestro corazón, alzar el corazón, derramar el corazón delante del Señor, clamar a los cielos y pedir con toda sinceridad a nuestro Dios, implorando, buscando su rostro cada día, hacer esas súplicas que hizo Job, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 5. Entonces, la autoridad y la potestad en Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, no, yo tengo poder, que en mí está el poder, que está no sé cuál. No, nosotros simplemente somos sus siervos, sus siervas, nosotros somos sus servidores y servidores y siervos en comunión con Dios. Amén, amén. En comunión con Dios, porque muchas personas oran, reprenden,
atan, desatan, pero están en pecado. Entonces, eso es religiosidad, eso es hipocresía. No, hay que tener bastante cuidado al entrar en oración, porque tenemos que estar en comunión, como dice el significado de la oración, ¿no? Es una oración. ¿Qué quiere decir la definición de oración? Oración es comunicación ¿con quién? ¿No? Con Dios, ¿no? Es una comunicación, es una comunión que cuando nosotros vamos, le pedimos, le buscamos, ¿no? Y estamos en comunicación con Él y Dios con nosotros. Pero para eso tenemos que estar limpios, limpios. Nuestro vaso tiene que estar limpio. Y en eso, si queremos reprender o expulsar lo que sea esas cosas, pues hay que consultarlo con nuestro Señor. Señor, soy tu instrumento para estar en este ministerio. Señor, es mi don, Señor. Ayúdame a percibirlo, ayúdame a poder estar con esa seguridad de que tú te vas a manifestar cuando yo me guías en oración, cuando a mí me guíes cuando voy a visitar a este enfermo, cuando tú me guíes en la oración y poder hacer tú el milagro, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad ante nuestro Dios, ante nuestro Rey, ante nuestro Señor. Amén, sin duda que sí, hermana Zuli. Gracias también por su aporte, su comentario. Gracias, mi hermana Avilene, por su estudio muy edificante. No sé, Ricky, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, Ricky, de lo que hemos estudiado con nuestra hermana Avilene? Amén. Bueno, bien, hermana Ángela, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario, hermana Ángela, también, para complementar lo que nuestra hermana Avilene nos ha compartido? Hermano Fran, Bien. discúlpame. Disculpe, yo estaba escuchando atentamente la enseñanza, pero ahorita no puedo aportar porque estoy ocupado. ¿Me entiende? Por esta vez creo que no voy a participar, lo voy a escuchar más. Está bien, Ricky, está bien, no hay problema, no hay problema. Más bien ahí, salud también para tu familia, tu esposa. Bien. Hermana Ángela, ¿nos quería decir algo? Sí, amén. Sí, me parece una exposición muy completa sobre la oración, los 3 niveles de oración, las citas bíblicas, está el nivel de adoración y alabanza para entrar en la presencia de Dios. Debemos rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. La alabanza es audible. La oración de consagración y dedicación a Dios. La oración de petición, de súplica. Está también oraciones de confesión por el perdón de los pecados. Está el de intercesión, orar por los otros. En fin, está muy completo la exposición de nuestra hermana Vilene. La palabra conjuro la explicó muy bien, que es invocación. Nosotros hemos escuchado ese conjuro, pero nos sonaba ese conjuro como a brujería, pero mire que es invocar a un ser sobrenatural que se manifieste. En este caso puede ser nuestro Dios. Sí, me parece completo. Felicitaciones, hermano Eline, por su aporte. Muchas gracias, hermana. Una pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo usó la palabra conjuro? Buena pregunta. No sé si nuestra hermana Avilene, a ver, puede responder, hermana Avilene. Conjuro es como invocación. A ver, ¿qué es conjuro? Amén.
Bueno, conjuro, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No usó esta palabra conjuro. Quienes lo usaron fueron los hijos de Seba, que eran unos exorcistas ambulantes, y lo usó este demonio cuando el Señor lo quiso sacar. Os conjuro, os conjuro por Dios, os conjuro por Dios, eso lo leímos, bueno, para no regresarnos, ¿verdad? Ya lo leímos. Pero en estas dos ocasiones usó la palabra conjuro, el Señor no la usó. Pero yo sí lo estuve investigando, digo, bueno, esta palabra no la usamos nosotros, pero lo que conjuro quiere decir es eso, es una invocación a un espíritu sobrenatural para que se manifieste, es como una fórmula para conseguir algo que se desea. O sea, ¿qué hace el maligno? ¿Qué hacen estas personas cuando hacen un conjuro? Ellos hablan muchas cosas a sus dioses, ¿verdad? En este caso eran espíritus malos, pero para ellos eso es un conjuro. Nosotros no conjuramos, sin embargo, la palabra conjuro es una invocación. Esto se usa más como ellos que eran exorcistas ambulantes, porque los demonios sabían, te conjuro por Dios, le dijo a Jesucristo, te conjuro por Dios. El demonio así le estaba hablando al Señor. Ellos sabían que esta palabra es algo. Ahora, en otras traducciones a lo mejor se puede entender mucho mejor, ¿verdad? Pero el Señor no lo utilizó. El Señor simplemente daba órdenes y salían fuera. Nosotros, si decimos eso, pues, ¿qué van a decir? No, estos hermanos, pues, no andan bien porque no saben lo que es eso. Entonces, como lo desconocemos, no usamos esa palabra. Nosotros lo desconocemos. Sin embargo, es muy parecida a una invocación, es muy parecido. Nada más que esto el Señor no lo utilizó, pero es importante saberlo porque cuando lo leemos en la Biblia, pues, ¿qué habrá dicho? ¿Qué dijo ese demonio? ¿Y por qué aquellas personas hicieron eso? O sea, si no sabemos qué es lo que hicieron. Entonces, para las tinieblas, un conjuro para las tinieblas. Ellos dijeron, no, pues vamos a hacer lo mismo que hacen los apóstoles. Vamos a hacer nuestras invocaciones, nuestros conjuros, os conjuro por Jesús. Ellos le decían conjuro a lo que los apóstoles hacían. Para ellos eso era un conjuro. Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Para ellos, los apóstoles conjuraban, para ellos. Mas ellos no decían que lo hacían, ellos decían que invocaban. Ellos decían que invocaban al Señor y expulsaban los demonios. Eso es lo que dice la palabra. Pero para el mundo espiritual de las tinieblas, ellos sí utilizan este término, ellos lo utilizan. Hasta el demonio le habló al Señor así, ellos lo utilizan, o sea, no es para ellos un término extraño, pero para nosotros sí lo es, ¿verdad? Pero es una palabra real, es una palabra. Bueno, es una palabra real, pero no lo utilizaron ni los apóstoles, ni lo utilizaron nuestro Señor Jesucristo, y no lo van a utilizar los verdaderos hijos de Dios, ni tampoco los pastores verdaderos que sirven al Rey. Ahora, es como decir, ¿no? En este tiempo, los católicos que dicen, vamos a rezar, y la palabra correcta es orar. Entonces, tengo acá alguna definición, lo que usted dice, ¿no? Conjuro se refiere a ruegos y súplicas, pero, hay un pero para todo. Pero este término también es usado cuando hay sospechas por ejemplo, de una mujer y va a una brujería y hace su conjuro debajo de la maldición. Eso es lo que está usted dando a entender, ¿no? Que esas personas que estaban pecando se dedicaban a hacer, como podríamos decir en este tiempo, hechicerías, esas que usan las cartas, que usan no sé qué, las cocas, ¿no? Entonces, esas personas usan esa palabra, entonces en la boca de los hijos de Dios esa palabra no va a ir, ¿no es cierto? En la Biblia, bueno, usted dice que sí está, pero yo también lo encuentro, por ejemplo, en Cantares, capítulo 2, ¿no? Ahí habla sobre el conjuro, en Jeremías, capítulo 25, también habla, pero siempre es, nosotros, al menos yo digo, no debe usarse esa palabra. Sí, bueno, si leemos en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar, primero dice invocar, o sea, llamar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sea, los que estaban endemoniados, diciendo, os conjuro por Jesús. Claro, nuestra hermana Milenia ha hecho la distinción, ¿no? En el ambiente
mundano, vamos a decir, espiritistas, los hechiceros, los que trabajan con el diablo, ellos emplean la palabra conjuro, pero el cristiano, Exacto. amén, sí, el cristiano emplea, pues, como dice, invocar, ¿no? Y de hecho, el apóstol Pablo dice, todos aquellos que invocamos el nombre del Señor, o sea, invocar el nombre del Señor, invocar, llamar. La expresión o la palabra o el término conjuro ya se aplica, digamos, en el lenguaje, pues, espiritista, metafísico, pero no cristiano. Invocar el nombre del Señor, ¿no? Es el término que aparece, por ejemplo, creo que en Timoteo, eh, cuando ahí el apóstol Pablo habla de que los jóvenes huyan de las pasiones juveniles. A ver, creo que está en segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, este, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Ahí Pablo les habla a los jóvenes, ¿no? Y bueno, toda persona tiene pasiones juveniles, pues, ¿no? Tendencias. El mismo Elías, el gran profeta que oró, pues invocando a Dios, él también tenía pasiones, tendencias. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y la última frase importante, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor, no dice conjuran, ¿no? Por decir, dice el texto, invocan o llaman al Señor. Y bueno, también Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. Invocar. Y la palabra conjuro es un término, pues, eh, no de un lenguaje bíblico, sino espiritista, mundano, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, Mana Vilene. Amén. Manazuli. A ver, ¿alguien tiene algún otro comentario? Tal vez nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Silvia. Frank. Ricky, sí, Ricky, adelante, Ricky. Bien, mira, para añadir a lo que nuestra hermana que expuso el tema de las diferentes situaciones que se presentan cuando uno se acerca a Dios en oración, a decir verdad, muy amplia, y hay mucho más todavía por decir. Lo que yo creo que la palabra conjuro es como hoy es el tipo de oración que hacen la mayoría de los cristianos, que utilizan la fe positiva, eso le conocen como la metafísica, ¿no? Cuando tú declaras las cosas, como que traerla, o sea, como que si tu palabra tuviera poder, ¿no? Simplemente tus palabras. Yo declaro o yo decreto, ¿no? Palabras que se utilizan en las oraciones, de cualquier tipo de oración, siempre traen a colación esos dos términos, el yo declaro y yo decreto, el yo por delante. Entonces, cuando la fe se torna en un sentimiento positivo, entonces ya no es fe, porque nos enseñan, o enseñan, mejor dicho, esa postura a declarar para que tú lo recibas. Mientras más lo declares, lo vas a recibir, lo vas a desear. Mientras más lo desees, la palabra declarar es como un deseo. Mientras más declares la palabra, lo vas a recibir. Y eso no es así. Entonces, por ahí creo que va el asunto de esa palabra conjuro, que es místico, que es un poquito de cuidado utilizar en nuestras oraciones esos dos términos. Indudablemente que uno tiene que declarar la palabra, pero mayormente cuando esas personas utilizan la palabra declaro, más son sus impulsos de deseo personal y egocéntrico a que utilizar la palabra, porque en toda oración al final uno tendría que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero en la mayoría de las oraciones de este tiempo ya no decimos esta palabra,
Simplemente queremos que se ejecute lo que supuestamente Dios nos ha dicho para nosotros que se ejecute. Y nos olvidamos que todas nuestras oraciones depende de la voluntad de Dios. No depende de lo que nosotros digamos. Lo que nosotros podamos o queramos decir está en nosotros, en nuestro deseo. Pero no es lo que quizás Dios quiera mediante tu súplica, tu oración. Entonces, creo que por ahí creo que yo puedo dirigirme también con relacionar la palabra conjuro, que también hay una definición, es algo que tú deseas, ¿no? O sea, te pones de acuerdo, te haces cómplice de lo que tú quieres y deseas y supuestamente eso se va a dar, ¿no? Pero no creo que sea correcto utilizar esa palabra. Que hoy, como digo, ¿no? Hoy, lamentablemente, vemos dentro del contexto cristiano, en muchas iglesias, que siempre se estila decir estas cosas, ¿no? El yo declaro o el yo decreto, ¿no? Peor todavía. Hasta ahí me aporta. Concuerdo con usted, cierto. Es muy importante tener en consideración de que sí, hay personas que se agarran hay que ser positivo, de mente positiva, hay que declarar, tu palabra tiene poder. En ese asunto, caer en ese asunto no es muy peligroso, porque eso no viene de Dios. Amén. Sí, así es, hermana Cecilia. Así es, Ricky. En realidad, esta palabra, este vocablo conjuro se asocia no solamente con el marco de lo que es espiritismo, sino también con la teología de la prosperidad, ¿no? Que es lo que está en boga. Yo decreto, o sea, adjudicarse o atribuir a la palabra del creyente como que tiene poder creativo, ¿no? Poder creativo, o sea, que todo lo que yo confieso se va a dar. Y esto no es cierto, porque Dios y su palabra tiene poder, Dios tiene poder en su palabra, poder creativo, pero la postre pues se hará lo conforme a la voluntad de Dios. La parte de creyente es orar, es interceder, es pedir al Señor, es orar y clamar, pero el resto ya Dios da la respuesta. O sea, Dios es el que da la respuesta y realmente esto de la confesión positiva y de todo lo que es la fraudulenta teología de la prosperidad, hay que tener mucho cuidado y no estar, pues, realidad, eh, siendo engañados por esta corriente que realmente se da dentro inclusive de las iglesias. Pastores, yo he visto pastores, predicadores, que dicen pues que son decretadores, o sea, decretan así, yo decreto transferencia monetaria a tus bolsillos, ¿no? En el nombre de Jesús, yo declaro y decreto y echo fuera todo espíritu de escasez y declaro transferencia monetaria para ustedes, ¿no? Para usted, en el nombre de Jesús. O sea, esto es algo pues que tenemos que, esta forma de vocabulario realmente no es bíblico. Pero qué interesante, ¿no? Que hemos aprendido con nuestra hermana Avilene. Hermana Avilene, gracias por su estudio, por su tiempo también de compartirnos la palabra en ese tiempo, en esta reunión de hoy. Y también, bueno, le hemos dado la bienvenida a nuestro hermano Ricky. Ricky es un hermano en la fe que lo conozco yo, lo conozco físicamente. Él vive en San Martín de Porras, aquí en Lima, Perú. Él se llama Ricky Cabrera. No se engañen con Ricardo, que ya no está, que toca la guitarra, no. Aunque él también, Ricky, toca teclado y él también canta. Ya habrá un momento que él disponga su tiempo también para que de repente nos pueda dirigir algunos cánticos, ¿no? Ricky, bueno, ya nuevamente Ricky. Bueno, Ricky, realmente estamos agradecidos, Ricky, por tu presencia. Yo te invito, Ricky, ¿qué te parece si de repente, a ver, tenemos reuniones los días lunes, ¿sabes? Los días miércoles, los días jueves y los días sábados. Pero yo quisiera invitarte, si, claro, por supuesto, si tienes tiempo, ¿no? Lunes o miércoles como hoy día,
para que también nos puedas acompañar con un tiempo de cántico, de repente con tu teclado ahí, cantando con tu voz unas 3 alabanzas así, porque los días jueves y los días sábados usualmente nos acompaña nuestra hermana Elizabeth, que ella también comparte la alabanza. Entonces, no sé si pudieras tú de repente un lunes, el próximo lunes, miércoles, podernos acompañar de repente con algunos cánticos, con la guitarra, qué sé yo, con el teclado o con un karaoke. ¿Qué te parece, Ricky? ¿Te gustaría? Amén. Frank, como recién me estoy entrando a la temática y también tengo que ver el tema de mis ocupaciones. Por ejemplo, el miércoles tengo servicio de oración en la iglesia y los lunes eh, a veces no estoy tan, digamos, seguro de poder estar. Creo que a medida que entienda la temática del grupo y me afiance y entienda cuál es el, digamos, el mecanismo, yo creo que me voy a acoplar. Yo Amén, creo que me Ricky. voy a, yo creo que me voy a acoplar. Entonces, no te diría no, pero tampoco te diría sí. Pero, ¿cómo se llama? Vamos viendo, pues, vamos viendo. No creo que, yo creo que hay suficiente, digamos, material humano acá para poder participar, ¿no? Yo voy a tratar de estar a la medida que pueda. Ahora ya sé cómo trabaja el grupo de Telegram, entonces yo te avisaría, te confirmaría, Frank. Sí, está bien, Ricky, no hay problema. O sea, nuestras reuniones son para compartir la palabra, para estudiar la palabra, así como lo estamos haciendo ahora. Y si hay, pues así, yo también puedo cantar, yo antes lo hacía, pero ya pues se me satura, no puedo cantar y hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, como la temática, la dinámica de nuestras reuniones son así. Tenemos un tiempo de oración, si hay la posibilidad de que alguien pueda cantar, amén, puede ser tú, em, este, y luego oramos un poquito y luego compartimos el estudio bíblico, la enseñanza. Y esa es la temática, esa es la modalidad, esa es la tónica que hacemos. Por supuesto, todo es participativo y por supuesto, así como esta reunión que ya estamos culminando, estamos ya grabando y vamos a culminar ya la grabación. Y bueno, les agradecemos. Todavía no se vayan, no se retiren porque queremos ahorita coordinar algo importante. Amén. Algo importante con respecto al WhatsApp. Por favor, todavía no se vayan mi hermana Vilene, mi hermana Elsa, mi hermana Silvia, mi hermana Ángela, mi hermana Cecilia, mi hermana Zuli. Por favor, todavía no se retiren, por favor. Eh, y voy a pedir, ya para despedirnos, para detener la grabación, voy a darle el paso a nuestra hermana Ángela para que nos pueda orar para despedirnos, hermana Ángela, de esta reunión grabada. Adelante, hermana Ángela, con sus palabras de oración. Bendito y buen Dios, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te enaltecemos. Te damos las gracias, Padre amado, por esa bendita palabra que nos has dado hoy a través de los labios de nuestra hermana Avilene. Padre, sea usted bendiciendo a cada uno de los participantes en este grupo, a los que aún no alcanzaron a llegar también, Señor. Tráelos aquí, Señor, para que cada día estemos aprendiendo sobre ti, amado Padre. Gracias te damos y todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos acompañe. Todavía no se retiren, todavía nos acompañe con su poder, con su gracia. El día jueves, el día de mañana, nos reencontramos nuevamente y que la mano del Dios Todopoderoso les acompañe. Hasta la próxima. Amén.